Cuando Arturo Valdés desapareció una noche de diciembre, nadie supo si fue accidente, secuestro o decisión. Era el hombre más poderoso del sur de España, dueño de constructoras, cadenas hoteleras y una fortuna que parecía infinita. Pero detrás de los ventanales de su mansión en Sevilla, el silencio lo estaba devorando por dentro. Durante años creyó que el dinero era sinónimo de amor. Compró casas, viajes, regalos. Pero cada sonrisa a su alrededor sonaba vacía, ensayada. Y cuando su esposa dejó de mirarlo a los ojos, cuando sus hijos solo lo llamaban para pedirle un favor urgente, entendió que algo se había roto mucho antes de desaparecer. Aquella noche, mientras todos dormían, dejó su anillo de boda sobre la mesa del comedor, apagó su teléfono y se marchó sin dejar rastro. Solo una nota. Si alguna vez me amaron por quien soy, y no por lo que tengo, sabrán dónde encontrarme. Nadie entendió el mensaje. Pero lo que Arturo estaba a punto de descubrir, al ocultar su identidad y observar a su familia desde lejos, iba a cambiarlo todo. El poder, la herencia y el significado del amor verdadero. El amanecer en la finca de Arturo Valdés no comenzaba con gallos ni campanas, sino con el murmullo sincronizado de los motores eléctricos abriendo las cortinas automáticas. El sol entraba como invitado de lujo, reflejándose en los mármoles italianos, en los cuadros de pintores que él apenas recordaba haber comprado. Su casa, una obra de arte en el corazón de Sevilla, medía más que el orfanato donde había crecido. Tenía 10 habitaciones, 3 piscinas, 2 cocineros y ningún motivo para sonreír. Desde fuera, todo era perfección. El jardín impecable, los automóviles brillando en fila, el mayordomo moviéndose como sombra educada. Pero dentro había una soledad que resonaba en cada pasillo. Arturo desayunaba solo, rodeado de un silencio caro, mientras la televisión hablaba de él. Valdés Group construirá el nuevo complejo residencial más lujoso de Andalucía, decía el presentador. Él apagaba el televisor y se miraba en la copa de cristal. ¿De qué sirve ser dueño del mundo si nadie te llama por amor?, murmuraba. Su esposa, Elena, bajaba siempre tarde, perfumada, elegante, ensayando sonrisas que ya no eran para él. A veces lo besaba en la mejilla, otras veces lo saludaba con un «buenos días», que sonaba como firma en un contrato. Había dejado de preguntarle cómo estaba desde hacía años. Vivían bajo el mismo techo, pero en universos distintos. Ella coleccionaba cenas, eventos, apariencias. Él coleccionaba silencios. Tenían 2 hijos adultos, Lucas y Natalia. Lucas, de 32 años, dirigía una de las filiales familiares, aunque más por apellido que por mérito. Natalia, de 27, estudiaba o fingía estudiar arte contemporáneo en Madrid, pero su tiempo lo ocupaban más los viajes y los retiros espirituales pagados con la tarjeta de su padre. Las llamadas eran siempre iguales. «Papá, necesito cerrar un trato. ¿Me puedes transferir algo temporal? Papá, el alquiler del estudio se retrasó, pero te juro que te lo devuelvo». Promesas que nunca se cumplían. Y Arturo, aunque lo sabía, seguía diciendo: «Sí, hijo, sí, hija. Agorde a punto de mastara. Ya, por costumbre, por culpa, por miedo a que el amor se fuera con el dinero». En el espejo de su oficina veía cada día al hombre que había querido dejar atrás, el huérfano que juró no volver a sentir hambre, el adolescente que confundió respeto con poder. A los 16 años había limpiado mesas en bares de Triana. A los 40, era constructor multimillonario. Había aprendido que los aplausos duran lo que dura el contrato, y que la gente sonríe mientras le conviene. Pero lo que no había aprendido era a ser amado sin condiciones. Esa carencia lo perseguía como un eco invisible. A veces, recordaba la voz de su madre, una mujer humilde que murió cuando él tenía apenas 12 años. «Arturito, el día que el dinero te haga olvidar de dónde vienes, ese día te habrás perdido a ti mismo». La frase se le clavó esa mañana mientras revisaba un informe, porque al mirar alrededor, comprendió que ya no quedaba nada de aquel muchacho que trabajaba con manos llenas de cemento y esperanza, solo un imperio con cimientos fríos. En la mesa de juntas, rodeado de socios que lo alababan, Arturo se sentía más solo que nunca. Los veía sonreír cuando entraba, reír sus chistes, aceptar sus órdenes, pero sabía que, si mañana desaparecía,
lo reemplazarían sin pestañear. Y tal vez, pensó con ironía, hasta brindarían por su legado. Esa tarde, después de una reunión interminable, pasó por casualidad frente a una de sus obras en construcción. Allí conoció a Lucía Torres, una joven ingeniera de 28 años, que supervisaba los planos con botas manchadas de polvo. No lo reconoció al principio. Él iba con gafas oscuras, sin escolta, observando el trabajo en silencio. Lucía levantó la vista y le habló con naturalidad, sin saber que tenía frente a sí al dueño de la empresa. «Cuidado con esa viga, señor. Está suelta. No quiero accidentes». «Gracias», respondió él, sorprendido por el tono genuino. Nadie le hablaba así desde hacía años, con humanidad, con respeto real, no comprado. Durante unos minutos se quedó observando cómo ella trataba a los obreros, con autoridad y ternura, sin gritos, sin miedo. Y pensó, así era Clara, mi madre, justa y firme, con manos limpias de mentira. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Elena maquillándose frente al espejo. «¿Saldrás otra vez?», preguntó él. «Cena benéfica. Es por una causa importante». «¿Cuál causa?». «La de no aburrirme», respondió sin mirarlo. La puerta se cerró, y el eco de sus tacones se perdió en el pasillo. Arturo se quedó solo, con su reflejo y un pensamiento que no pudo apartar. Si desapareciera mañana, ¿cuánto tardarían en notarlo? Esa pregunta lo acompañó toda la noche, y cuando amaneció, la respuesta ya estaba decidida. Iba a averiguarlo, iba a desaparecer, no para castigar, sino para ver con los ojos de un hombre común si todavía existía en su familia una chispa de amor que no tuviera precio. Mientras el sol se alzaba sobre los tejados de Sevilla, Arturo Valdés comenzó a planear su ausencia. No sabía que, al hacerlo, no solo iba a descubrir quién lo amaba, sino también quién jamás debió entrar en su corazón. Arturo Valdés no desapareció con estridencia, sino con método. La víspera de Nochebuena, a las 23:47, dejó su coche estacionado a 2 calles del río. Abrió la puerta con cuidado, retiró del llavero el rastreador que usaba su escolta y lo dejó adherido bajo el asiento. En el parabrisas, una película de agua comenzaba a dibujar caminos de luz. Se colocó una gorra sencilla, una chaqueta sin marca, y caminó hacia el puente bajo una llovizna que parecía lavarlo por dentro. No saltó, no dramatizó, no dejó un espectáculo, dejó un vacío. A una cuadra, un viejo amigo de infancia, Rafa, ahora taxista, lo esperaba sin hacer preguntas. «¿Seguro de esto, Arturito?». «Más que de nada», respondió él con una serenidad que lo sorprendió a sí mismo. «A partir de este minuto, soy Tomás Pardo. Y nadie más». El taxi se disolvió en el tráfico nocturno. Arturo miró Sevilla por última vez como señor Valdés, y se prometió no volver a pronunciar su apellido hasta conocer la verdad que le dolía. ¿Quién lo amaba sin condiciones? Al amanecer, la mansión despertó con la noticia que nadie estaba preparado para entender. El mayordomo, don Emilio, golpeó la puerta del dormitorio principal sin obtener respuesta. La cama estaba intacta, las sábanas tensas como una mentira mal hecha. Sobre la mesa del comedor, el anillo. En el despacho, el teléfono de Arturo vibraba sin parar con alertas de bolsa, correos de socios, recordatorios de reuniones. El mundo seguía como si nada. La casa, no. «Señora Elena», la voz de don Emilio se quebró. «El señor no está». Elena apareció con una bata de seda color marfil, ojeras impecablemente cubiertas de maquillaje. «¿Cómo que no está?». «No ha dormido en casa». «Y…». Dudó. «Ha dejado el anillo». Elena lo tomó con 2 dedos, como si quemara. El brillo frío del oro le devolvió un rostro que prefería no mirar. «Estará en el club. O con algún proveedor. O…». La frase se disolvió. «Llama al jefe de seguridad». A los 30 minutos, Hidalgo, el jefe de seguridad, confirmó lo que nadie quería oír. El coche del señor Valdés apareció cerca del río. Vacío. Con el rastreador en su sitio. «Quizá lo asaltaron», aventuró. «Arturo no camina de noche por el río», dijo Elena, con una certeza que le supo a mentira y a amor antiguo. «Llama a la policía». La noticia se esparció por la casa como un perfume agrio. La chef apagó el fuego. Las asistentes cruzaron miradas. Alguien comenzó a rezar. Elena caminó al balcón con el anillo en la mano. Durante un segundo, como un relámpago que no se ve pero se siente,
La asaltó un recuerdo. La primera vez que Arturo se lo puso, bajo un cielo sin dinero, prometiéndole un hogar, con ventanas abiertas y pan caliente. Apreté la mano, pensó. No llores. No ahora. Lucas llegó con camisa sin abotonar por completo y gesto de urgencia profesional ensayado. Mamá, tranquila, no causaremos pánico. Un comunicado prudente. La prensa controlada. Llamaré a los socios. Si se trata de un secuestro, no debemos... ¿Secuestro? Elena clavó la mirada en su hijo. ¿Con el coche intacto y el anillo en la mesa? Lucas desvió los ojos. Pues, hay escenarios. Tú sabes que papá, que el mercado, que los rivales... No hables del mercado cuando hables de tu padre, cortó ella sin elevar la voz. Primero, la policía. Después, la familia. Luego, los socios. Natalia llegó 2 horas más tarde, con gafas oscuras dentro de la casa y una historia de tráfico que ni a ella le sonó convincente. Abrazó a su madre con un brazo. El otro sostenía el móvil, vibrando con mensajes. ¿Es verdad? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí para ti si necesitas de amigos que solo recordaban llamar cuando la tragedia prometía fotos. ¿Y si papá? No terminó la frase. No te atrevas a completarla. Elena la sujetó por los hombros. Arturo no se va así. No sin dejar dicho algo. Entonces, don Emilio dijo con pudor. Dejó una nota, señora. Muy corta. Elena leyó en voz baja. Si alguna vez me amaron por quien soy, y no por lo que tengo, sabrán dónde encontrarme. Se hizo un silencio espeso. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas, irritado. ¿Una trampa? ¿Un chantaje emocional? ¿Un testamento espiritual? ¿Qué se supone que hagamos con poesía? Natalia, con una mezcla de miedo y cinismo, añadió, puede ser una estrategia. Papá siempre ha sido teatral. Elena apretó la nota. Fue la primera en llorar. 2 lágrimas limpias que le resbalaron sin estragos por la cara. Significa, dijo, que hemos fallado en algo que el dinero no arregla. En las oficinas de Valdés Group, el rumor se convirtió en versión, y la versión, en oportunidad. El Consejo Extraordinario se convocó de urgencia. Garrido, director financiero, habló con el tono de quien sabe oler sangre en el agua. Señores, debemos designar una dirección interina. Los mercados odian el vacío. Lucas, como primogénito y director de la filial inmobiliaria, sería el encargado natural de... No habrá movimientos, hasta que sepamos dónde está mi marido, interrumpió Elena. Y si alguien intenta usar esta incertidumbre para arrancar decisiones, tendrá enfrente a la familia Valdés. Garrido no bajó la vista. Con todo respeto, señora Elena, el patrimonio también necesita protección. Las cláusulas sucesorias no están activas. Hay líneas de crédito. Hay covenants. Si no firmamos el desembolso del proyecto Triana V, perderemos ventanas, contratistas se irán, y el consejo me pedirá su cabeza. Que te la pidan, dijo Elena. Prefiero perder un proyecto que perder el honor. El murmullo fue un animal inquieto bajo la mesa. Lucas tomó la palabra con gesto de... Yo puedo con esto. Madre. Garrido tiene razón en algo. La firma no puede detenerse. Papá siempre dijo que el negocio está por encima de los dramas personales. Elena lo miró como si no terminara de reconocerlo. Tu padre hablaba del negocio para que no te faltara pan, no para que olvidaras que somos familia. En ese instante, Lucía Torres cruzó la puerta del salón, con casco bajo el brazo y barro seco en las botas. Garrido frunció el ceño. Señorita, estamos en consejo. Lo sé, dijo ella con serenidad. Pero si no entro ahora, alguien firmará una orden que pondrá en riesgo a 50 obreros. Y allí ocurrió el acto de injusticia que definió el tono de ese día. La obra Triana V no puede avanzar a doble turno, dijo Lucía. La losa del 3er nivel no ha fraguado. Si fuerzan habrá un colapso. Ayer paré el vertido a las 9. El encargado me gritó que tenía órdenes de arriba. Mis órdenes, admitió Garrido sin rubor. Cada hora cuesta. Un hombre bajo la losa no es un costo, replicó Lucía. Es una vida. Hubo un silencio que se midió en respiraciones. Lucas carraspeó. Ingeniera, valoramos su celo, pero aquí discutimos otra cosa. La dirección interina. La dirección interina decide si corre sangre o cemento, respondió ella sin alzar la voz. Y hoy pretendían vaciar cemento sobre agua. Si presionan esa firma,
Yo presento denuncia. Con mi nombre. Elena sintió un chispazo de lucidez. Esa mujer decía la verdad sin facturas. Se suspende cualquier orden de doble turno, dictó. Hasta que la dirección técnica lo autorice por escrito. Garrido la taladró con la mirada. Señora, usted no tiene facultades. Tengo el apellido, dijo Elena. Y la responsabilidad. Lucía inclinó la cabeza con respeto. Gracias. No me agradezca a mí, contestó Elena. Agradezca a quien me lo enseñó. Arturo. Él nunca permitió que el dinero pisara una vida. Cuando Lucía se retiró, algunos consejeros murmuraron con sorna, la heroína de obra. Pero algo había cambiado. Una persona humilde había puesto el cuerpo para detener un desastre que los ricos no habrían visto desde sus cristales. Mientras en la cúpula se jugaba al ajedrez, Tomás Pardo, nombre prestado, alma verdadera, dormía en una pensión de barrio con sábanas que olían a jabón barato. Rafa le había conseguido un cuarto y un empleo temporal cargando cajas en un mercado de abastos. Ahí nadie pregunta apellidos, le guiñó. Si madrugas y no te quejas, eres de los nuestros. Arturo se miró en el espejo rajado del baño. Sin traje, sin reloj, sin escolta, se parecía al chico de Triana que fregaba platos a cambio de un bocadillo. Y, por primera vez en años, respiró sin peso. Compró un móvil de prepago, un cuaderno y un lápiz. En la primera página escribió: Día 1. Si desaparezco como rico, ¿aparezco como hombre? Desde un café frente al mercado, con gorra baja y barba incipiente, encendió su recién creada cuenta anónima de correo. Mandó un mensaje a sí mismo con una sola línea. Observa sin intervenir, siente sin poseer. Luego abrió el periódico. En portada: ¿Dónde está Arturo Valdés? No lo supo explicar, pero sonrió con tristeza. Le estaban preguntando por él, al único que podía contestar, y que había decidido callar. Los socios no tardaron en mostrar sus colores. Garrido convocó a Lucas a una sala privada. La situación es una oportunidad, muchacho. Si accionamos rápido, consolidamos tu liderazgo. ¿Cómo? Hay cláusulas, explicó en voz baja. Si Elena muestra incapacidad de gestión, el consejo puede nombrarte administrador provisional con firma limitada. Con eso desbloqueamos Triana V, cerramos la refinanciación y, de paso, ordenamos auditorías en fundaciones caprichosas de tu madre. Mi madre no es caprichosa. Es un decir, sonrió con dientes. ¿Estamos? Lucas dudó un segundo. Era ese tipo de segundo que define a un hombre y parte la vida en dos. Estamos, dijo, y su voz fue más fría que la mesa. Natalia, mientras tanto, subía historias en silencio. Fotos en blanco y negro del anillo, una ventana con lluvia, la palabra ausencia sin contexto. Centenares de corazones digitales flotaron sobre su pantalla, pero cuando entró al vestidor de su madre y la encontró sentada en el suelo, con la nota pegada al pecho, algo se rompió. Se arrodilló frente a ella, quitándose las gafas como si se quitara una máscara. Mamá, perdón. No sé cómo se sostiene a alguien que se cae por dentro. Elena, por primera vez en años, abrazó a su hija como a la niña que fue. Con verdad susurró. Aunque duela. Al caer la tarde, Lucía regresó a la obra. Había un rumor feo entre los obreros. Quieren meter hormigón esta noche. Nadie vierte nada, dijo con firmeza. Si el encargado insiste, yo firmo la paralización y se acabó. Un capataz corpulento, Goyo. Le sonrió con crueldad cansada. ¿Quién te crees? ¿La dueña? No. Ingeniera responsable. Y si mañana hay una bolsa de aire bajo tus pies, tú serás el que no vuelva a casa. Goyo mascó la derrota con rabia, pero bajó los ojos. La dignidad también manda. Entonces Lucía recibió una llamada desconocida. ¿Sí? Una voz pausada, grave. Gracias por hoy. ¿Quién es? Alguien que... Un silencio que guardó un mundo que no olvida lo que vale una vida. Si valora una vida, preséntese, replicó con el filo de quien no tolera sombras. La línea se cortó. Lucía lo dejó pasar. Tenía demasiadas vigas que mirar. En la pensión, Arturo anotó en su cuaderno las reacciones del día, recabadas a través de Rafa, de la prensa, de un par de oídos leales que aún tenía en seguridad. Elena había frenado el doble turno. Lucas se había reunido a solas con Garrido. Natalia había vuelto a la casa y no se había ido. Lucía había defendido la obra por encima de la contabilidad. Sintió una punzada de orgullo por Elena. Otra más dolorosa por Lucas. Un suspiro tibio por Natalia.
y una curiosidad nueva por esa ingeniera de botas sucias, que hablaba como hablaba su madre, con la verdad en la boca, aunque eso costara el pan. Se sirvió un vaso de agua del grifo, sabía a metal y a infancia, y siguió leyendo mensajes en un foro de trabajadores del grupo. Un usuario anónimo obrero sin nombre escribió: la ingeniera Torres nos frenó una desgracia. Si el jefe faltó, al menos alguien recuerda que somos personas. Arturo guardó el teléfono con una certeza más nítida que cualquier titular. Había desaparecido del lujo, pero estaba volviendo a aparecer en el lugar correcto. La humanidad de los suyos. La noche 2 trajo el primer intento de golpe. Garrido entró en la mansión con un notario y 2 consejeros. Señora Elena, traemos un documento para su firma. Designación de administrador provisional para salvaguardar los intereses del grupo. No firmaré, dijo Elena, hasta que aparezca mi marido, o la policía cierre un acta. Esto es su casa, su empresa y su familia. La empresa no puede esperar, insistió Garrido. Y si no firma usted, el consejo puede levantarle una suspensión cautelar de derechos. Natalia dio un paso al frente con una valentía que no le conocía. Toquen a mi madre y tendrán una guerra. Niña, no sabes de lo que hablas, escupió Garrido. Entonces Lucas, con la pluma en la mano que ya había elegido un bando, murmuró: madre es lo mejor. Elena lo miró en silencio. Fue un abrazo seco. ¿Lo crees de verdad? Sí. Entonces firma tú. Lucas tragó. Firmó. Y una grieta invisible se abrió entre madre e hijo con el sonido elegante de una estilográfica de lujo. Garrido sonrió con comedimiento. El orden vuelve, señoras. No vio que don Emilio, desde el pasillo, apretaba un rosario con los nudillos blancos. Ni que Natalia, en un arrebato de dignidad, arrancó sus uñas postizas con los dientes como si se quitara un disfraz. El orden que proponía Garrido no era orden. Era dominio. A medianoche, Arturo volvió a llamar desde un teléfono público de la esquina de la pensión. Rafa, necesito un favor, los que haga falta. Quiero trabajar mañana en Triana V, de peón. ¿Estás loco? Quiero ver a Lucía. Quiero ver mi obra por dentro, sin mi nombre. Rafa resopló una risa. Te van a poner a cargar sacos. Hace años que no cargo nada que pese de verdad, dijo Arturo. Ya es hora. Colgó con un temblor que no era miedo, era vida. Se metió al catre estrecho, escuchó el rumor de la lluvia en la claraboya, y por primera vez en mucho tiempo, se durmió cansado, no vacío. Arturo Valdés, ahora Tomás Pardo, se ajustó el casco blanco prestado, y atravesó el portón de la obra Triana V. El vigilante ni lo miró. Los peones nuevos son invisibles. El aire olía a mezcla húmeda y hierro. En ese olor, Arturo reconoció su infancia, su verdadero idioma. Llevaba una semana fuera de su mundo y, sin embargo, allí, entre hombres que maldecían y reían a la vez, volvía a sentirse parte de algo real. Nuevo, coge la carretilla, le gritó un obrero con acento gaditano. Y cuidado con el cable, que da más sustos que la suegra. Arturo sonrió. Hacía años que nadie le hablaba así, sin reverencia ni cálculo. El sudor le recorrió la frente antes de las 9. Sus manos, acostumbradas a las plumas Montblanc, empezaban a recordar el peso de la pala. En la caseta, entre planos y tazas de café frío, Lucía Torres revisaba los informes. Su mirada se detuvo en el recién llegado. Había algo distinto en ese hombre. No tenía cuerpo de peón, ni forma de hablar de quien ha pasado toda la vida cargando sacos. Pero trabajaba con precisión, con respeto, sin queja. ¿Tú eres nuevo?, preguntó acercándose. Sí, señora ingeniera. Tomás Pardo. ¿Experiencia? La justa para no romperme la espalda y saber cuándo callar, respondió él, sonriendo con humildad. Lucía arqueó una ceja, divertida. Bien. Aquí no pagamos por hablar, sino por construir. No lo sabía, pero esa frase iba a ser una semilla en la historia que estaba a punto de florecer con espinas. Mientras tanto, en las oficinas de Valdés Group, la tensión subía como un termómetro sin escape. Lucas Valdés, ahora designado administrador provisional, firmaba papeles con manos temblorosas. Garrido lo acompañaba como sombra, dictando decisiones. Despide a los técnicos que se opusieron al doble turno. Necesitamos reducir costos, pero, si hay fallas estructurales, entonces se repara después, cuando haya liquidez. Los accionistas no invierten en miedos, sino en márgenes. Lucas miró por la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero.
y por primera vez entendió lo que su padre siempre había dicho. El dinero sin alma termina devorando al dueño. Pero ya era tarde. Había firmado. Esa misma tarde, Natalia irrumpió en su despacho. «¿Qué haces?», preguntó con voz contenida. «Mamá está destrozada, y tú aquí, firmando como si papá nunca hubiera existido». «Alguien tiene que mantener el negocio a flote», respondió él. «El negocio. Siempre el negocio. ¿No entiendes cómo funciona esto?» «No. Tú no entiendes lo que perdiste», dijo ella, señalando su pecho. «Lo que está aquí dentro», salió dando un portazo. En el pasillo, Garrido sonrió satisfecho. Una familia rota es un consejo dócil. En la obra, Tomás observaba todo. Había descubierto que el proyecto estaba en peligro. Las vigas del bloque C se habían forzado para ahorrar tiempo. Los obreros lo sabían, pero nadie se atrevía a denunciarlo. «Si hablas te echan», dijo uno. «Aquí mandan los de corbata, no los que sangramos». Esa tarde, un accidente estuvo a punto de ocurrir. Un andamio vibró. La cuerda de un elevador se tensó con un sonido seco. Tomás corrió sin pensar. Empujó a un muchacho antes de que el hierro cayera. Un estruendo. Polvo. Gritos. Lucía llegó corriendo. «¿Estás bien?». «Sí», respondió Arturo, tosiendo. «Pero mañana alguien no lo estará, si siguen presionando así». Lucía apretó los labios. «Ya lo denuncié». Pero el nuevo director anuló mi informe. «¿Cómo se llama ese nuevo director?», preguntó Tomás, con voz que ya no era la de un simple peón. «Lucas Valdés». El nombre fue un golpe seco en el pecho. Arturo se quedó en silencio. Su propio hijo, su propio apellido arriesgando vidas por prisa y poder. «Gracias por salvarlo», dijo ella. «No hice nada. Solo estuve donde debía. Eso ya es mucho hoy en día». Esa noche, sentado en el catre de la pensión, Arturo escribió en su cuaderno: «He visto a mi hijo convertido en lo que más temía. He visto en los ojos de Lucía la verdad que olvidé, y he visto en los obreros la dignidad que el dinero me robó. Y na la silla de mirada, y de seda, desmitrada seda». Días después, la prensa publicó titulares ambiguos. «Valdés Group reanuda proyecto con récord de productividad. Denuncias laborales en Triana Quinco. Trabajadores hablan de presión y riesgo». Elena leyó los periódicos con rabia contenida. «Lucas, ¿qué es esto?», preguntó al confrontarlo. «Exageraciones. Todo está bajo control». «¿Control? ¿Sabes que hubo un accidente? Un susto menor. Los seguros lo cubrirán. No hables como Garrido. Habla como mi hijo». Lucas se quedó callado. Por un momento, el silencio fue más cruel que cualquier palabra. Elena comprendió que lo había perdido. El muchacho que jugaba en la playa con su padre ya no estaba. Solo quedaba un hombre vacío con miedo a parecer débil. «Si Arturo estuviera aquí». «Pero no lo está», mamá interrumpió él. «Y alguien tiene que ocupar su lugar». Elena lo observó, con una tristeza que no sabía disimular. «Ojalá supieras qué significa realmente ocupar su lugar. No es el despacho ni la firma. Es el peso de dormir con la conciencia limpia». En la obra, Tomás y Lucía trabajaban codo a codo. Ella, sin saber quién era él. Él, descubriendo en ella la humanidad que había olvidado. Una tarde de lluvia, mientras revisaban planos en la caseta, Lucía le ofreció un café. «¿Siempre fuiste obrero?», preguntó. «Fui muchas cosas», respondió él. «Algunas más pobres, otras más vacías. Te escucho hablar, y no pareces un hombre cualquiera». «¿Y qué es un hombre cualquiera?», Lucía sonrió. «Uno que solo vive para sobrevivir. Tú pareces observar. Tal vez porque perdí algo que no sé si merezco recuperar». El silencio entre ellos fue breve, pero denso. Lucía cambió de tema con elegancia. «Dicen que el nuevo director vendrá mañana a inspeccionar». «¿Lucas Valdés?». «Sí, lo conocerás. Todos lo temen, pero yo no». «No deberías temerle», dijo Arturo, bajando la mirada. «Debería temerse a sí mismo». Ella no entendió la frase, pero la guardó. A veces, las verdades más grandes suenan como enigmas cuando se pronuncian antes de tiempo. Al día siguiente, Lucas llegó a la obra en un coche negro con escolta. Bajó sin mirar a nadie, con gafas oscuras y un reloj que costaba el sueldo de un año de los obreros. Lucía se le acercó con planos en la mano. «Señor Valdés, necesitamos más tiempo. Las estructuras no están listas para la siguiente fase. Ingeniera, usted haga su trabajo y déjeme a mí los plazos. Le estoy hablando de seguridad, no de plazos, y yo le hablo de dinero. El hormigón no espera por sentimentalismos».
Tomás observó la escena desde lejos. Cada palabra era un espejo deformado de su propio pasado. Era él, 20 años atrás, hablando igual, solo que ahora, las palabras salían de la boca de su hijo. Y ese reflejo lo hería más que cualquier traición. Lucía no se rindió. Si insiste en continuar, dejaré constancia por escrito. Haga lo que quiera, dijo Lucas con frialdad. Pero recuerde quién firma su sueldo. Y usted recuerde quién firma las vidas, replicó ella. Los obreros aplaudieron discretamente. Lucas se retiró furioso. Tomás sintió un orgullo silencioso por la joven ingeniera. Ella es la voz que yo perdí, pensó. Esa noche, la tensión se desbordó. Garrido llamó a Lucas. Esa mujer te está creando problemas. Si no la despides, lo haré yo. Despedirla podría empeorar las cosas. ¿Tienes miedo de una obrera con casco? No. Pero... Lucas dudó. Hay algo en ella que me recuerda a mi madre. Tu madre vive del pasado. Tú tienes que construir el futuro. Y si el futuro es igual de corrupto que el pasado, entonces, que te coja del lado que paga mejor. Lucas colgó sin responder. Miró sus manos y por un instante creyó ver las de su padre, más viejas, más firmes, escribiendo en un escritorio. ¿Qué pensaría de mí si me viera? Se preguntó. No sabía que lo estaba viendo, cada día, con casco de obrero y ojos que empezaban a recuperar la fe. Esa misma madrugada, un ruido metálico despertó a Arturo en la pensión. Una notificación en su teléfono. Desalojo inminente en Triana V. Riesgo de derrumbe. Ingeniera Torres detenida por alterar protocolos de seguridad. El corazón le golpeó el pecho. Lucía, detenida, por hacer lo correcto, corrió al lugar. La policía custodiaba la entrada. Los obreros se agolpaban indignados. Fue ella la que nos salvó, no la que nos puso en peligro, gritaba uno. Arturo, jadeando, buscó al comisario. ¿Por qué la arrestan? Por desacato. Bloqueó maquinaria con un candado. Retrasó el turno. Evitó un desastre. ¿Y usted? ¿Quién es para saberlo? Alguien que entiende de estructuras y de ruinas humanas, respondió con una calma que solo da la verdad. El comisario lo miró raro, pero ordenó revisar los informes. Horas después, se comprobó que Lucía tenía razón. La estructura del bloque C estaba mal vaciada. Si se hubiera vertido cemento esa noche, el edificio habría colapsado. Lucía fue liberada al amanecer. Al verla salir, Arturo sintió una gratitud inmensa. Gracias, le dijo ella. No me des las gracias. A veces, la justicia solo necesita que alguien la mire sin miedo. ¿Quién eres realmente, Tomás? Él dudó. Alguien que intenta recordar por qué empezó todo. Lucía lo miró fijamente. No insistió. Hay preguntas que merecen respuesta, pero también tiempo. Mientras tanto, en la mansión Valdés, la policía encontró una pista inesperada. Un vídeo anónimo llegó al correo de Elena. Una grabación de cámaras de seguridad del puente. En ella, se veía a Arturo caminando bajo la lluvia. Vivo. Elena soltó el móvil temblando. Dios mío. Arturo corrió al despacho y sacó de un cajón la nota que había dejado. Si alguna vez me amaron por quien soy, y no por lo que tengo. Lucas susurró. No está muerto. Nos está mirando. El mundo comenzó a girar de nuevo, pero ya nada sería igual. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Arturo escribió su última frase del día. He visto a mi familia perderse entre el oro. He visto a una mujer salvar vidas por principios. Y he visto que mi ausencia reveló más que mi presencia. Apagó la luz. El ruido de los camiones se perdió en la distancia. La prueba apenas comenzaba. Lucas renunció públicamente al cargo y se comprometió a reparar los daños laborales. Elena recuperó la dirección honoraria del grupo, pero esta vez sin los lujos vacíos. Convirtió varias propiedades en programas de vivienda para empleados. Y en la obra Triana V, la primera piedra fue recolocada. Lucía supervisaba. Arturo llegó sin traje, con casco blanco, y se acercó. ¿Sigues enfadada?, preguntó. No. Solo decepcionada. Lo merezco. Sí. Pero también aprendiste. Gracias a ti, dijo él. Gracias a ti. No. Gracias a la verdad. Ella es la única que reconstruye sin grietas. Arturo sonrió. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí. A mantener esto en pie. Pero no como jefe. Como hombre. Trato hecho. Ambos se miraron. Por primera vez en años, el millonario sintió que alguien lo veía sin etiquetas, solo como un ser humano que aún podía redimirse. Esa noche, Arturo se sentó frente al mar. Con su cuaderno de tapa gris, escribió la última entrada.
Aprendí que la soledad más cara es la del que compró amor con cheques. Aprendí que fingir la muerte no sirve para descubrir a los otros, sino para encontrarse a uno mismo. Y entendí que el perdón no se da por sangre ni por apellido. Se gana con verdad sostenida. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja de madera y lo dejó sobre la arena. El viento se lo llevó unos metros, y él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó recuperarlo. El mar se encargó del resto. Habían pasado 6 meses desde su reaparición. El nombre de Arturo Valdés seguía en los titulares, pero ya no como símbolo de poder, sino como el hombre que había renunciado voluntariamente a la mitad de su fortuna para reconstruir lo que de verdad valía: su familia, su propósito y su paz. El imperio continuaba funcionando, sí, pero con otra filosofía. Ya no se hablaba de rentabilidad, sino de responsabilidad. Los empleados recibían bonificaciones por tiempo, no por manipulación, y los proyectos ahora llevaban nombres humildes: Casa del Sol, Puente de Esperanza, Lucía. Elena dirigía una fundación para apoyar a las viudas de obreros fallecidos en accidentes laborales. Cada semana, visitaba las obras con un casco blanco que llevaba grabado el nombre de su esposo. A veces lo acompañaba, y la gente los miraba sin saber quiénes eran realmente. 2 personas que lo habían tenido todo, lo habían perdido todo, y aún así, seguían caminando juntos. Arturo se levantaba temprano, tomaba café en la terraza y leía los informes sin prisa. Ya no necesitaba demostrar nada. Las cifras ya no lo deslumbraban. Lo que le emocionaba era ver obreros regresar sanos a sus casas, o escuchar que una familia había recibido su primera vivienda digna. A menudo se detenía frente a un cuadro en su despacho. Una foto vieja, en blanco y negro, de cuando él y Elena vendían casas modestas con las manos aún manchadas de cemento. Aquellos años eran duros pero verdaderos. Tal vez nunca fuimos tan ricos como entonces, decía ella a veces. Ni tan limpios, respondía él. No era una frase poética, era confesión. Lucas, el hijo, trabajaba ahora como empleado en una empresa constructora distinta. Nadie lo reconocía como el heredero de Valdés Group. Había decidido empezar desde abajo, sin apellido. En un correo que le envió a su padre, escribió: Ahora entiendo lo que querías decir cuando decías que el dinero sin propósito es veneno. No sé si algún día volveré a ser digno de tu confianza, pero cada día intento merecerla. Gracias por dejarme caer lo suficiente para aprender a levantarme solo. Arturo respondió con una línea breve pero pesada de amor. La caída no te define. Lo que hagas después, sí. Y no hizo falta más. Natalia, por su parte, había dejado las fiestas, los viajes y la frivolidad de los espejos. Se mudó a un pequeño taller de arte en Triana, donde enseñaba pintura a niños de barrios humildes. La primera vez que su padre la visitó, ella se secó las manos llenas de pintura azul y dijo: Ahora entiendo por qué mamá siempre hablaba del color esperanza. Él la abrazó en silencio. En su taller, sobre la pared, colgaba una sola frase pintada con brocha: El alma no necesita herencia, necesita ejemplo. Arturo la leyó y sonrió con un orgullo que no necesitaba palabras. Lucía seguía siendo ingeniera, pero su rol había cambiado. La nueva dirección de Valdés Group le ofreció un puesto: supervisora general de seguridad en obras. Aceptó solo con una condición: quiero trabajar sin favoritismos. Si alguna vez Arturo o cualquiera intenta saltarse una norma, mi renuncia será automática. Él aceptó sin pestañear. Por eso te necesito, le respondió. Para que nadie vuelva a hacer lo que yo hice. Creer que un apellido da derecho a ignorar las reglas de la vida. Poco a poco, entre planos y conversaciones sinceras, Lucía y Arturo desarrollaron una amistad profunda. No era romance, era conexión de almas cansadas, que se reconocen sin necesidad de poseer. Ella se convirtió en su espejo moral, la voz que lo corregía cuando la vieja soberbia amenazaba con regresar. Una tarde, mientras caminaban por el sitio de una obra, Lucía le dijo: Antes de conocerte, pensaba que todos los ricos eran iguales. Y después de conocerme, lo confirmaste, bromeó él. Lucía sonrió, pero su mirada fue seria. No. Aprendí que algunos se salvan cuando recuerdan de dónde vinieron. ¿Y tú, Arturo? ¿Por fin volviste a casa? Él no respondió. Solo miró el atardecer sobre los andamios y supo que tenía razón. Elena envejeció con elegancia y paz. Ya no dormía en mansiones de mármol ni viajaba en jets privados.
Prefería los amaneceres junto al mar y los atardeceres con té. Una noche, mientras cenaban los tres Arturo, Elena y Lucía, ella dijo algo que se quedó flotando en el aire. Durante años creí que ser esposa de un hombre poderoso era mi destino. Pero ahora sé que lo importante era ser compañera de un hombre que aprendió a ser humano. Arturo le tomó la mano. Tú fuiste mi brújula, incluso cuando yo estaba perdido, y tú fuiste mi prueba, respondió ella. El silencio fue dulce. No había perdón formal. Solo presencia, y eso bastaba. 5 años después, Arturo reunió a su familia en la misma terraza donde había dejado su anillo aquella noche. Elena, Lucas, Natalia y los nietos estaban allí. También Lucía, como testigo y amiga. Sobre la mesa, un sobre lacrado. Su Nuevo Testamento. Antes de leerlo dijo con calma: quiero que sepan algo. Los ojos de todos estaban puestos en él. La riqueza no es lo que dejo, sino lo que aprendimos juntos. Papá, susurró Lucas. No interrumpió. Escuchad. Durante años pensé que heredar dinero era amor. Ahora sé que es condena si no se entrega con propósito. Por eso, esta vez no hay herederos, sino guardianes. Abrió el sobre y leyó: el 50% de mis bienes se destinará a la Fundación Clara, para construir viviendas dignas. El 30% se repartirá entre mis empleados más antiguos. El 20% restante se dividirá entre mis hijos, pero no como herencia, como préstamos sin intereses, que deberán devolver en obras de bien documentadas. Quien no lo use para servir, lo perderá. La verdadera herencia de un Valdés no es el dinero, sino la decencia. Elena lloró en silencio. Lucas bajó la cabeza. Natalia abrazó a su padre con gratitud genuina, y Arturo sonrió. Por fin, esa casa tenía paz. En una entrevista que concedió a un periodista, meses más tarde, Arturo resumió su historia en una frase que se volvió viral. Desaparecí para descubrir si me amaban, y volví para aprender a amar yo. El Borning, y de Mormendo, y Vera, Ingora, y añadió, mirando directamente a la cámara: si alguien que me escucha tiene poder, úselo para levantar, no para aplastar. Si alguien que me mira tiene familia, no espere perderla para saber cuánto valía. El dinero puede comprar casi todo, menos la fe que se rompe cuando uno traiciona la verdad. El público aplaudió de pie, pero lo más importante no fueron las palabras, sino la vida que las siguió. Una tarde de invierno, Arturo visitó el puente donde todo comenzó, el mismo donde había fingido su desaparición. Esta vez, no llevaba maleta ni notas de despedida, solo una rosa blanca. La lanzó al agua y murmuró: gracias por haberme permitido morir para poder renacer. A su lado, Lucía colocó una mano sobre su hombro. Elena observaba desde el coche, sonriendo, y el sol se reflejó en el agua como si el universo, por fin, estuviera en calma. La cámara se eleva. La voz del narrador cierra con tono suave, espiritual, como en tus historias de Sanando el Corazón. Arturo Valdés aprendió que los castillos se derrumban, pero los valores, si se siembran bien, sobreviven a cualquier tormenta. El amor verdadero no se mide por promesas, sino por la forma en que seguimos construyendo después de los errores. Si esta historia te tocó, recuerda: la riqueza más grande no está en los bancos, sino en los corazones que siguen creyendo, incluso después de haber caído. Crimente, Cuadra, Estamente, Erigo. Han pasado 10 años desde aquella noche en que Arturo Valdés decidió desaparecer para descubrir la verdad. El hombre que un día fue símbolo de éxito y orgullo, hoy vive con una serenidad que no se mide en millones, sino en miradas que no necesitan disculpa. Cada mañana despierta antes del amanecer, prepara su propio café y camina por el mismo muelle donde empezó todo. Los pescadores lo saludan sin saber quién es en realidad. Solo lo conocen como Don Arturo, el hombre que ayuda a los que naufragan. Y eso, para él, ya es suficiente. La Fundación Clara, que lleva el nombre de su madre, ahora tiene más de 100 viviendas en barrios humildes. Los niños juegan en los patios, las madres pintan las paredes, y cada hogar tiene una placa de metal con una inscripción. Esta casa no fue donada, fue devuelta, porque Arturo siempre repetía que la riqueza no se regala, se comparte con propósito. Elena sigue a su lado, más tranquila, más fuerte. A veces, lo acompaña a las inauguraciones. Otras, simplemente se sienta con él en silencio, a mirar cómo cae el sol sobre los techos nuevos. Ya no necesitan palabras. Aprendieron a amarse en la calma,
no en la promesa. Una tarde, una niña se les acercó con un dibujo, un hombre, una mujer y un corazón entre dos casas. ¿Quiénes son?, preguntó Arturo. Ustedes, respondió la niña, sonriendo. Los que construyeron puentes en lugar de muros. Elena lo miró, y en ese instante comprendió que no hacía falta más. El amor, cuando deja huellas, ya cumplió su destino. Lucas, su hijo, vive ahora en una pequeña casa cerca de Córdoba. Sigue trabajando como arquitecto independiente. No busca fama ni fortuna, solo sentido. Construye viviendas accesibles, de materiales reciclados, y cada vez que alguien le pregunta por qué, responde: porque un hombre me enseñó que los cimientos más sólidos son los del arrepentimiento sincero. Arturo lo visita a menudo. Hablan poco, pero sus silencios ya no duelen. Durante una de esas visitas, Lucas le entregó un sobre. Esto es tuyo. Dentro había un cheque. Son los préstamos que nos diste a Natalia y a mí. Ya cumplimos. Arturo lo devolvió. No era un préstamo, hijo. Era una oportunidad. Y las oportunidades se pagan con gratitud, no con dinero. Lucas sonrió, con los ojos brillantes. Por primera vez, se sintió rico sin una sola cuenta bancaria. Natalia convirtió su taller en un centro cultural gratuito. Niños, jóvenes y ancianos se reúnen allí para aprender arte, música y escritura. En una pared hay una frase que resume todo su viaje. Pintar es otra forma de pedir perdón al universo. Esta amar famerado, incam sana de luz del armo, incam armo. Arturo la visita y al verla reír entre los colores, siente que esa es su mayor victoria. Haber visto a sus hijos elegir propósito sobre privilegio. Lucía sigue siendo ingeniera, pero su nombre se volvió símbolo de ética profesional en todo el país. Recibe premios, da conferencias, y en todas repite la misma historia. No salvé una obra, salvé la conciencia de un hombre que supo escuchar a tiempo. Arturo, desde el público, siempre aplaude en silencio. Cuando la gente lo mira, algunos sospechan quién es, pero él nunca se presenta. Sabe que su redención está completa porque ya no necesita reconocimiento. Una tarde, mientras caminaban juntos por el sitio del antiguo Triana V, ahora un parque con árboles jóvenes, Lucía le dijo: nunca pensé que aquel obrero callado cambiaría mi vida. Y yo nunca pensé que una ingeniera me enseñaría a volver a ser hombre. Ambos rieron. El viento movió las hojas como si el tiempo los bendijera. Al cumplir 70 años, Arturo escribió una carta y la dejó en manos de su abogado. Era una especie de despedida, no de la vida, sino del pasado. No quiero monumentos ni homenajes. Si algún día mi nombre se pronuncia, que sea para recordar que los errores también construyen si se enfrentan con humildad. A los que hereden mi empresa, les dejo 3 reglas. Ningún negocio vale una vida. Ninguna fortuna vale un abrazo. Ninguna victoria vale la paz interior. El abogado lo leyó con lágrimas. Era el testamento de un hombre que había cambiado el metal por alma. Una mañana, muchos años después, Arturo caminaba por el malecón. Un niño lo detuvo. Señor, ¿usted es el que construyó las casas blancas? No, hijo. Solo ayudé a poner los ladrillos. Mi mamá dice que gracias a usted ya no llueve adentro. Arturo sonrió. Entonces valió la pena mojarme por dentro. El niño se fue corriendo. Elena apareció a su lado, tomándole la mano. ¿Sabes?, dijo ella. Siempre pensé que el amor era tenerlo todo, pero ahora sé que era dejar que el otro aprenda a volar, aunque uno se quede en tierra. Arturo la abrazó. Tú me enseñaste eso, Clara. Se corrigió y rió. Elena, ella lo miró divertida. Me gusta que aún me confundas con tu madre. Es que las dos me salvasteis la vida. La cámara se aleja lentamente, mostrando el mar, las casas blancas, los niños corriendo, la ciudad respirando. El narrador habla con voz cálida, reflexiva, fiel al estilo de tus videos de Sanando el Corazón. Arturo Valdés desapareció para descubrir si su familia lo amaba, pero su mayor hallazgo fue que él mismo había olvidado amar. La fortuna más grande no se encuentra en las bóvedas, sino en los gestos pequeños, en el perdón que se da sin pedirlo, en el abrazo que no calcula, en la mirada que no exige. Hay quienes pierden todo para ganar lo esencial. Y si esta historia te tocó, recuerda, el dinero puede abrir puertas, pero solo el amor sincero abre corazones. Si crees que esta historia te dejó una enseñanza, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que la familia no se mide por herencias, sino por actos de amor. Suscríbete a nuestro canal Sanando el Corazón
para ver más historias de redención, humildad y segundas oportunidades. Y nunca lo olvides, el corazón más rico no es el que más tiene, sino el que más aprende a dar. Música final, piano y cuerdas suaves, con sonido de olas de fondo. Pantalla final con el logo de Sanando el Corazón y la frase, historias que te hacen sentir, recordar y sanar.